Desde allí, envuelto en su manto color azafrán, Himeneo se alejó por el cielo inmenso y se dirigió a la tierra de los Cícones, donde en vano era invocado por la voz de Orfeo, porque él acudió, sí, pero sin las palabras rituales, sin alegría en el rostro ni presagios felices. Incluso la antorcha que llevaba chisporroteó hasta el final con un humo que hacía llorar los ojos, y aunque la agitaran no produjo llama alguna. El desenlace fue aún más grave que el auspicio. En efecto, un día, cuando la recién casada paseaba por un prado acompañada por un grupo de náyades, murió al ser mordida en el talón por una serpiente. Tras haberla llorado todo lo posible sobre la tierra, y para no dejar de intentarlo también entre las sombras, el poeta del Ródope se atrevió a descender hasta el Estigio a través de la puerta del Ténaro, y entre muchedumbres incorpóreas, entre los fantasmas de los que habían recibido sepultura, fue a presentarse ante Perséfone y el señor del desapacible reino de las sombras. Tañendo las cuerdas para acompañar su canto, dijo así: «Oh dioses del mundo subterráneo, al que venimos a caer todos los que nacemos mortales, si puedo, si me permitís que diga la verdad, dejando de lado los rodeos de una boca falaz, yo no he bajado hasta aquí para ver el oscuro Tártaro, ni para encadenar los 3 cuellos erizados de culebras del monstruo medúseo. La razón de mi venida es mi esposa, en quien una víbora, al ser pisada, inoculó su veneno, arrebatándole así sus jóvenes años. Habría querido poder soportarlo, y no voy a negar que lo intenté, pero el amor venció. Es este un dios bien conocido en el mundo de la superficie. Desconozco si lo es también aquí, pero espero que lo sea, y si es cierto lo que se dice del antiguo rapto, también a vosotros os unió el amor. Por estos lugares donde reina el miedo, por esta oscuridad interminable, por los silencios de este vasto reino, yo os suplico que volváis a tejer los hilos del precipitado destino de Eurídice. Todas las cosas, todos nos debemos a vosotros, y todos, tras una breve demora, nos apresuramos, más tarde o más temprano, hacia una misma sede. Aquí nos dirigimos todos. Esta es nuestra última morada. Y vosotros ejercéis sobre el género humano el más largo de los dominios. También ella, cuando haya cumplido plenamente los años que le corresponden, quedará en vuestro poder. Lo que os pido como favor es que me concedáis su disfrute. Porque si los hados me niegan esta gracia para mi consorte, yo, desde luego, no querré regresar. Podréis alegraros con la muerte de los dos». Mientras él decía estas cosas, acompañando las palabras con el tañido de las cuerdas, las almas exangües lloraban. Tántalo no intentaba alcanzar el agua que le rehuía. La rueda de Ixión se quedó inmóvil. Los buitres no siguieron desgarrando el hígado. Las nietas de Belo dejaron vacías sus vasijas, y tú, Sísifo, te sentaste sobre tu piedra. Dicen que entonces por primera vez las lágrimas bañaron las mejillas de las Euménides, vencidas por el canto, y ni la consorte real ni el rey de los abismos pudieron responder que no a sus súplicas, y llamaron a Eurídice. Ella se encontraba entre las sombras recién llegadas, y se aproximó con paso lento a causa de la herida. Orfeo del Ródope la recibió junto con la orden de no volver la vista atrás hasta que hubiese abandonado los valles del Averno, o de lo contrario, el don quedaría sin efecto. A través de mudos parajes silenciosos se encaminaron por un sendero empinado, abrupto, tenebroso, cubierto por una densa niebla oscura. Y ya no estaban lejos del margen de la superficie de la tierra. Él, temeroso de que ella no estuviera, ansioso por verla, volvió hacia atrás la mirada, lleno de amor. Inmediatamente ella vuelve a caer y tendiendo los brazos lucha por aferrarse y ser aferrada, pero la infeliz no agarra sino el aire huidizo. Y muriendo por segunda vez no se lamentó de su esposo, pues de qué podía lamentarse sino de ser amada, y pronunciando un último adiós que ya apenas llegó a los oídos de él, volvió a caer de nuevo al mismo sitio. Orfeo se quedó paralizado ante esta segunda muerte de su esposa, igual que aquel que vio,
lleno de terror, los 3 cuellos del perro, el del medio asido por una cadena y que no perdió el miedo sino con su propia naturaleza, puesto que una roca ocupó todo su cuerpo, o como Oleno, que se atribuyó el delito y quiso pagar por culpable, y tú, desdichada Letea, demasiado engreída por tu belleza. Fuisteis una vez corazones unidísimos, y ahora sois piedras que sostiene el húmedo Ida. Suplicó inútilmente, intentó volver a cruzar, pero el barquero no se lo permitió. A pesar de todo, durante 7 días permaneció sentado en la orilla, desaliñado, sin probar los frutos de Ceres. La pena, el dolor y las lágrimas fueron su alimento. Tras lamentarse de la crueldad de los dioses del Érebo, se retiró al elevado Ródope y a Lemo, azotado por el Aquilón. El sol había puesto fin al 3er año en el signo de los acuáticos peces y Orfeo había rehuido todo amor femenino, bien por el daño que le había causado, bien porque hubiese hecho un voto. Sin embargo, muchas ansiaban unirse al poeta y muchas sufrieron un doloroso rechazo. Es más, él fue quien indujo a los pueblos de Tracia a dirigir el amor hacia tiernos varones y a recoger las primeras flores y la breve primavera de la edad que precede a la juventud. Había una colina, y sobre la colina un campo completamente llano que la hierba de un prado cubría de verde. No había sombra en aquel lugar. Cuando el poeta, hijo de dioses, se sentó allí e hizo vibrar las sonoras cuerdas, a aquel lugar vino la sombra. No faltó el árbol de Caonia, ni el bosque de las Helíades, no faltaron la encina de alta copa, ni los flexibles tilos, ni el haya, ni el virgen laurel, y los frágiles avellanos, y el fresno, bueno para hacer lanzas, el abeto sin nudos y la encina curvada por el peso de las bellotas, el festivo plátano y el arce de desigual color, los sauces y los acuáticos lotos, ambos habitantes de los ríos, el boj siempre verde y las tenues tamarices, el mirto bicolor y el sauquillo de bayas azuladas. También vosotras vinisteis, yedras de retuerto pie, y las vides con sus pámpanos junto a los olmos envueltos en vides, los quejigos y las piceas, el madroño cargado de rojos frutos, la esbelta palmera, trofeo de vencedores, y el pino de cima hirsuta, con la copa recogida hacia arriba, grato a la madre de los dioses, puesto que Atis, amado por Cibeles, se despojó de su figura de hombre cambiándola por la de pino, y se endureció en su tronco. Se encontraba entre esta multitud también el ciprés que semeja un cono. Ahora es un árbol, pero antes fue un muchacho, al que amó el dios que tensa las cuerdas de la cítara y del arco. En efecto, había un gran ciervo sagrado para las ninfas que habitan los campos de Cartea, que con su amplia cornamenta se hacía a sí mismo espesa sombra. Sus cuernos brillaban cubiertos de oro, y de su cuello torneado pendían collares de gemas que caían sobre sus patas. Sobre su frente colgaba una bola de plata sujeta por una fina cinta, y a ambos lados de sus cóncavas sienes brillaban 2 perlas doradas que llevaba desde su nacimiento. Sin ningún miedo, abandonada su natural timidez, solía frecuentar las casas y ofrecer su cuello a las caricias, aunque se tratara de manos desconocidas. Pero más que para cualquier otro, era querido para ti, Cipariso, el más bello del pueblo de Ceos. Tú conducías al ciervo a nuevos pastos, tú le llevabas a fuentes cristalinas y unas veces entretejías en sus cuernos flores de colores y otras, montado en su grupa como un jinete, lo guiabas dichoso de aquí para allá, frenando su tierna boca con riendas de púrpura. Era mediodía y hacía calor, y las curvas pinzas del cangrejo, habitante del litoral, ardían bajo los vapores del sol. El ciervo, cansado, recostó su cuerpo sobre el suelo herboso, buscando el frescor de la sombra de los árboles. El joven Cipariso lo atravesó por equivocación con una afilada jabalina, y al verlo agonizar por culpa de su cruel herida, decidió que quería morir. ¿Qué palabras de consuelo no le diría Febo? ¿Y cómo intentó persuadirle de que limitara su dolor en proporción a lo sucedido? Pero él gime y pide a los dioses este último regalo,
poder llevar un luto eterno. Entonces sus miembros, exangües ya por el inmenso llanto, empezaron a tomar un color verde, y los cabellos que poco antes caían sobre la nívea frente empezaron a convertirse en una copa hirsuta, y endureciéndose miraron hacia el cielo estrellado con su grácil punta. El dios gimió y dijo tristemente: «Serás llorado por nosotros, llorarás a los demás y estarás junto a los que sufren». Tal era el bosque que había traído el poeta, que estaba sentado en medio de una congregación de fieras y una turba de aves. Cuando hubo probado suficientemente las cuerdas, tañéndolas con el pulgar, y vio que las distintas notas armonizaban, aunque con diferente sonido, entonó con su voz este canto: «Oh madre musa, haz que desde Júpiter, pues ante el reino de Júpiter ceden todas las cosas, empiece mi canto». Muchas veces he hablado antes de la potencia de Júpiter. Con plectro más solemne canté de los gigantes y de los rayos vencedores que fueron arrojados sobre los campos flegreos. Pero ahora se requiere una lira más leve. Cantemos a los muchachos que fueron amados por los dioses y a las muchachas que, trastornadas por pasiones prohibidas, merecieron ser castigadas por su lujuria. El rey de los dioses se enamoró una vez del frigio Ganímedes y se descubrió algo que Júpiter prefería ser antes que sí mismo. En efecto, no se dignó en transformarse en otra ave que no fuera la que podía llevar sus rayos. Sin demora, batiendo el aire con sus falsas plumas, rapta a Lilíada, que todavía hoy mezcla la bebida y le sirve el néctar a Júpiter, a despecho de Juno. También a ti, hijo de Amiclas, te habría puesto Febo en el cielo si tu triste destino le hubiese dado tiempo para ello. Pero sí eres eterno, pues eso sí fue posible, y cuantas veces la primavera repele al invierno y Aries sucede al lluvioso Piscis, tú surges y floreces en los verdes prados. A ti te amó mi padre más que a ningún otro, y Delfos, situada en el centro del mundo, se quedó sin su protector en la época en que el dios frecuentaba el Eurotas, y Esparta desprovista de murallas. Ya no le interesan la cítara y las flechas. Olvidándose de sí mismo, no le importa llevar las redes, sujetar a los perros o acompañarte por las cumbres de una abrupta montaña, alimentando su amor con la constancia de la costumbre. El sol ya se encontraba más o menos a medio camino entre la noche que se acercaba y la que había pasado, y la misma distancia le separaba de una y de otra. Se quitan las ropas y con el cuerpo brillante, ungidos con el denso jugo de la oliva, empiezan a competir con el ancho disco. Febo fue el primero en lanzarlo, después de blandirlo a las capas más altas del aire, cortando con su masa las nubes que encontraba en su camino. Tras largo tiempo, el peso volvió a caer sobre la sólida tierra, demostrando lo que podía hacer la habilidad unida a la fuerza. Llevado por la pasión del juego, el Tenárida se había precipitado imprudentemente a recoger el disco, pero la dura tierra lo hizo rebotar golpeando tu cara, oh Jacinto. El mismo Dios palidece a la vez que el joven y sostiene sus miembros que desfallecen. Ahora intenta reanimarte, ahora limpia la funesta herida. Ahora, aplicando unas hierbas, intenta retener el alma que escapa. De nada sirven sus artes. La herida era incurable, al igual que cuando alguien en un jardín de riego corta violetas o amapolas o lirios sostenidos por rojizos tallos, y estos, marchitos, reclinan enseguida la cabeza que se hace pesada y ya no se mantienen tiesos, y miran con los pétalos hacia el suelo. De la misma forma languidece abatido el rostro moribundo. El cuello queda sin fuerzas y es un peso para sí mismo, y cae inclinado sobre el hombro. Tú mueres, válida, despojado de la primera juventud, dice Febo, y yo veo tu herida, que es mi delito. Tú eres mi dolor y mi crimen, mi diestra es la culpable de haberte matado, yo soy el autor de tu muerte. Pero en realidad, ¿cuál ha sido mi culpa? A menos que se pueda llamar culpa haber jugado, a menos que también amar pueda considerarse una culpa. Ojalá pudiese pagar mi castigo con la vida, muriendo contigo.
pero puesto que la ley del destino me lo impide, siempre estarás conmigo y tu recuerdo estará pegado a mis labios. Tú sonarás en la lira tañida por mi mano, tú sonarás en mis cantos y flor nueva reproducirás en letras mis lamentos. Llegará también un tiempo en que un poderosísimo héroe se unirá a ti en esta flor y su nombre se leerá en los mismos pétalos. Mientras Apolo profiere estas palabras con verídica boca, he aquí que la sangre, que había manchado la hierba mezclándose con la tierra, deja de ser sangre y nace una flor más resplandeciente que la púrpura de Tiro, que toma la forma de los lirios, con la única diferencia de que el color de ésta es morado, mientras que aquellos son plateados. Pero a Febo, pues él era quien le había concedido este honor, no le bastó con esto. Él mismo inscribió en los pétalos sus gemidos, y así la flor llevó escrito «ay, ay» y muchas marcadas letras de dolor. Y Esparta no se avergüenza de haber generado a Jacinto. Todavía hoy le rinde homenaje, y cada año retornan las jacintias, que han de celebrarse según las antiguas costumbres con una procesión. En cambio, si por casualidad preguntaras a Amatunte, la rica en metales, si quería haber generado a las propétides, te diría que no, como también lo diría de aquellos que en tiempos pasados llevaban 2 cuernos en la desigual frente, por lo que además habían recibido el nombre de cerastas. Había ante las puertas de estos un altar dedicado a Júpiter hospitalario, en el que un forastero, viéndolo teñido de sangre, habría pensado que habían sido sacrificados terneros lactantes y ovejas del lugar, pero era algún extranjero el que había sido inmolado. Incluso la venerable Venus, ofendida por estos sacrílegos sacrificios, se disponía a abandonar sus ciudades y los campos de Ofiusa. Pero ¿en qué han pecado estos agradables lugares? ¿En qué han pecado mis ciudades? ¿Qué crimen han cometido? Que sean más bien estas impías gentes las que paguen su culpa con el exilio o con la muerte, o con algo intermedio entre la muerte y el destierro. ¿Y qué otra cosa podría ser sino el castigo de transformar su figura? Mientras dudaba en qué iba a convertirlos, su mirada se posó en los cuernos, que le hicieron recordar que podía conservarlos como estaban, e hizo crecer sus cuerpos, transformándolos en grandes novillos. Las obscenas propétides, en cambio, se habían atrevido a decir que Venus no era una divinidad, por lo que cuentan que a causa de la ira de la diosa fueron las primeras que prostituyeron sus cuerpos y su belleza, y al perderse su pudor y endurecerse la sangre en sus mejillas, se convirtieron, poca era ya la diferencia, en rígido pedernal. Pigmalión, que las había visto llevar una vida vergonzosa, ofendido por los múltiples defectos que la naturaleza había dado a la mente de las mujeres, vivía célibe, sin esposa, y durante mucho tiempo su lecho se había visto privado de una consorte. Un día talló felizmente, con admirable talento, una escultura de níveo marfil, le dio una belleza con la que ninguna mujer podría llegar a nacer y se enamoró de su propia obra. Su aspecto era el de una muchacha de verdad, y se habría dicho que estaba viva y que, de no impedírselo el pudor, se habría movido. Hasta tal punto el arte se disimulaba bajo el arte. Pigmalión está embelesado, y en su pecho se enciende el amor por ese cuerpo falso. Muchas veces pone sus manos sobre la estatua y la toca para ver si aquello es un cuerpo o es marfil, y aun así diría que no es marfil. Le da besos y cree que le son devueltos, le habla, la abraza, y le parece que sus dedos se hunden en sus miembros cuando los toca, y teme que al apretar sus brazos se formen moratones. Unas veces la halaga con ternura y otras le lleva regalos de los que gustan a las muchachas, como conchas, lisos guijarros, pajaritos y flores de 1000 colores, lirios, bolas decoradas y lágrimas caídas del árbol de las Helíades. También adorna sus miembros con ropas, pone gemas en sus dedos y en su cuello largos collares, de sus oídos cuelgan ligeros pendientes y sobre su pecho cintas. Y desnuda no es menos bella. La tiende sobre cobertores teñidos de púrpura de Sidón, la llama compañera de su lecho y recuesta su cuello sobre blandos cojines de plumas, como si ella pudiera notarlo.
Había llegado el día de la fiesta de Venus, la más celebrada en toda Chipre. Las novillas de amplios cuernos vendados de oro habían caído golpeadas en la blanca cerviz, y el incienso desprendía volutas de humo, cuando Pigmalión, tras cumplir los ritos obligados, se paró ante el altar y tímidamente: «Oh dioses, si todo lo podéis conceder, deseo que sea mi esposa». Y sin atreverse a decir la muchacha de marfil, dijo: «Una parecida a la mía de marfil». Venus, que asistía en persona a su fiesta, entendió cuál era el significado de esos ruegos, y en señal de la benevolencia de su divinidad, una llama se encendió 3 veces y elevó su punta por el aire. Cuando regresó, fue a buscar la estatua de su amada muchacha, y reclinándose sobre el lecho la besó. Le pareció que estaba tibia. Vuelve a acercar sus labios y con las manos le palpa también el pecho. Al tocarlo el marfil se ablanda y perdiendo su rigidez se hunde y cede bajo los dedos. De igual forma la cera del himeto se reblandece al sol y cuando es trabajada con el pulgar se moldea tomando muchas formas distintas y el propio trato la hace más tratable. Mientras se asombra y se alegra tímidamente, temeroso de que no sea cierto, una y otra vez vuelve a tocar el enamorado el objeto de su deseo. Es un cuerpo. Las venas palpitan bajo la presión del pulgar. Entonces sí que el héroe de Pafos pronunció sonoras palabras para dar gracias a Venus, y por fin su boca ya no besó una boca falsa. La Virgen sintió los besos que le daba y se sonrojó, y alzando hacia sus ojos y hacia la luz su tímida mirada, a la vez vio el cielo y a su amante. La diosa estuvo presente en la boda que ella misma había hecho posible. Cuando los cuernos de la luna habían completado 9 veces el disco, ella dio a luz a Pafos, de quien la isla recibe su nombre. De Pafos nació aquel Cíniras, que de no haber tenido hijos, habría podido contarse entre los hombres felices. Es espantoso lo que voy a cantar. Alejaos, hijas, alejaos, padres, o si mis versos cautivan vuestros oídos, no deis crédito a esta parte de mi canto, y no creáis el suceso. Sin embargo, si lo creéis, creed también el castigo. En cualquier caso, si la naturaleza permite que presenciemos semejante pecado, yo me congratulo con el pueblo tracio y con nuestra región. Me congratulo con este país que está tan lejos de aquellas tierras que generaron tamaña impiedad. Por mucho que sea rica en Amomo, la tierra de Pancaya, que produzca canela y su típico costo, y el incienso que destila de la madera, y mientras produzca también mirra, no valía tanto el árbol nuevo. El mismo Cupido niega que hayan sido sus flechas las que te hirieron, oh mirra, y reivindica la inocencia de su antorcha en este crimen. Fue una de las 3 hermanas la que te apestó con una antorcha estigia y con sus serpientes hinchadas de veneno. Es un crimen odiar al propio padre, pero este amor es un delito mayor que el odio. Nobles de todos los países te desean, toda la juventud de Oriente viene a competir por tu mano. De entre todos elige a uno como tu esposo, oh mirra, pero siempre que no se halle entre ellos uno en concreto. Ella misma se da cuenta y rechaza ese amor impuro y se dice: ¿a dónde me arrastran mis pensamientos? ¿Qué es lo que estoy tramando? Oh dioses, oh respeto filial y vínculos sagrados de los padres, impedid esta monstruosidad, detened esta iniquidad que deseo cometer. Si es que realmente es una iniquidad. En efecto, nadie dice que el respeto por los padres condene esta clase de amor, y los demás animales se unen sin establecer diferencias, y no se considera un pecado que la novilla sea montada por su padre. El caballo convierte a su hija en su esposa, el macho cabrío se une a las cabras que él mismo ha procreado, y el ave concibe de aquel de cuyo semen fue concebida. Dichosos aquellos a quienes estas cosas les están permitidas. Los escrúpulos humanos promulgaron leyes malvadas, y lo que la naturaleza permite lo prohíben unas normas odiosas. Sin embargo, hay pueblos en los que dicen que la madre se une al hijo y la hija al padre, y el afecto se fortalece con este doble amor. Infeliz de mí, ¿por qué no he nacido yo allí? ¿Por qué me veo perjudicada por este lugar? Pero ¿por qué le doy vueltas a estas cosas?
Aléjate de mí, esperanza prohibida. Él es digno de ser amado, sí, pero como padre. Así que si no fuera hija del gran Cíniras, podría yacer con Cíniras, pero precisamente por ser tan mío no puede ser mío, y la misma proximidad me perjudica. Tendría más posibilidades si fuese de otro. Me gustaría irme lejos de aquí y abandonar los confines de mi patria para huir de la impiedad. Pero un funesto ardor me retiene aquí, enamorada, para poder ver a Cíniras y tocarle, hablarle, besarle, si es que nada más se me concede. Pues qué otra cosa podrías esperar, virgen impía. ¿No te das cuenta de cuántos vínculos y nombres ibas a alterar? ¿Acaso no serías la rival de tu madre y la concubina de tu padre? ¿No deberían llamarte hermana de tus hijos y madre de tus hermanos? ¿Y no tienes miedo de las hermanas de cabellera de negras serpientes que se aparecen ante quienes tienen un corazón culpable, persiguiendo con crueles antorchas los ojos y el rostro? Por tanto, mientras todavía no has padecido la impiedad en tu cuerpo, no la concibas tampoco en tu mente, y no mancilles con un coito prohibido las leyes de la poderosa naturaleza. Y suponiendo que quisieras hacerlo, la misma realidad te lo impide. Él es un hombre justo que respeta las costumbres. Oh, como quisiera que también él sintiera el mismo furor. Esas fueron sus palabras. Mientras tanto, Cíniras, que ante la gran cantidad de pretendientes dignos de su hija dudaba qué debía hacer, le pregunta a ella misma, tras enumerarle todos los nombres, a cuál quiere como marido. Al principio ella guarda silencio, se enciende con la mirada clavada en el rostro de su padre y un velo de tibias lágrimas recubre sus ojos. Cíniras, creyendo que se trata de virginal pudor, le dice que no llore, seca sus mejillas y añade también unos besos. Demasiado se alegra Mirra al recibirlos y cuando él le pregunta que cómo desea que sea su marido responde, parecido a ti. Él loa su respuesta aunque sin comprenderla y le dice, sé siempre así de respetuosa. Al oír hablar de respeto, la Virgen bajó la mirada, consciente de su culpa. Era ya noche avanzada y el sueño había relajado los cuerpos y las preocupaciones, pero la hija de Cíniras permanece en vela, consumida por un fuego indomable, agita en su mente sus incontenibles deseos y unas veces se desespera, otras desea intentarlo, se avergüenza, lo desea y no encuentra una solución. Igual que cuando un tronco enorme es herido por el hacha y a falta del último golpe no se sabe hacia dónde va a caer y en todas partes hay temor, su ánimo oscila vacilante aquí y allá, quebrantando por distintas heridas y toma impulso hacia ambos lados. Y no haya otro alivio para su amor más que la muerte. Sí, la muerte es buena idea. Se levanta, decide atarse un lazo a la garganta y atando a una viga el cordón que ceñía su cintura dice: «Adiós, amado Cíniras, espero que entiendas la causa de mi muerte», y empieza a colocarse el nudo alrededor del pálido cuello. Cuentan que las palabras que murmuraba llegaron a los fieles oídos de su nodriza, que vigilaba el umbral de su pupila. La anciana se levanta y abre la puerta, y al ver los preparativos para la muerte, a la vez empieza a gritar, se hiere el pecho y rompe sus ropas, le quita el lazo del cuello y lo desgarra. Solo entonces se entregó al llanto, solo entonces la abrazó y le preguntó la causa de esa cuerda. La muchacha calla, muda, observa inmóvil el suelo y se duele de haber sido sorprendida en su intento, demasiado lento, de darse muerte. La anciana insiste y descubriendo sus canas y sus pechos secos le suplica, en nombre de ese primer alimento que le dio en la cuna, que le confíe la razón de su dolor. Ella gime, volviendo la espalda a sus ruegos, pero la nodriza está decidida a averiguarlo y a ofrecerle algo más que su palabra. «Cuéntamelo», le dice, «y deja que te ayude. No es la mía una vejez sin recursos. Si se trata de locura, tengo a alguien que te curará con conjuros y hierbas. Si alguien te ha echado mal de ojo, te purificarán con un rito mágico. Si es la ira de un dios, la ira se puede aplacar con sacrificios. ¿En qué otra cosa podría pensar? Porque, desde luego,
tu posición y tu casa están a salvo y prosperan, y tu padre y tu madre están vivos. Al oír nombrar a su padre, Mirra exhala un suspiro desde lo más profundo de su pecho. Sin embargo, la nodriza todavía no sospecha que se trata de ninguna impiedad, aunque sí presiente que se trata de algún amor. Insistiendo tenazmente en su propósito, le ruega que se lo diga, sea lo que sea. La toma deshecha en lágrimas en su regazo de anciana y estrechándola entre sus débiles brazos dice: «Estás enamorada, me he dado cuenta, y en esto no temas, mi celo estará a tu servicio y tu padre no sabrá nada». Mirra, furiosa, salta de su regazo y hundiendo el rostro en la cama dice: «Vete, te lo suplico, y apiádate de mi triste vergüenza». Y ante su insistencia: «Vete», vuelve a decirle: «o deja de preguntarme por qué me atormento. Es una iniquidad lo que te esfuerzas por saber». La anciana se estremece, tiende hacia ella sus manos temblorosas por la edad y por el miedo, y cae suplicante a los pies de su pupila. Y unas veces la lisonjea, otras la asusta para que confiese y la amenaza con contar lo del lazo y su intento de suicidio, y le promete su ayuda si le confía su amor. Ella levantó la cabeza e inundó el pecho de la nodriza con un torrente de lágrimas. Muchas veces estuvo a punto de hablar, muchas veces se contuvo, y cubriéndose con el vestido el rostro avergonzado exclamó: «Oh madre, feliz por tu esposo». Solo eso dijo y gimió. Un escalofrío helado recorrió los miembros y los huesos de la nodriza, pues por fin había comprendido. En toda su cabeza se erizó su blanca canicie, se pusieron tiesos sus cabellos. Muchas cosas dijo para ver si podía arrancar de ella ese amor infausto, pero la muchacha, aunque sabe que tiene razón en sus consejos, está decidida a morir si no puede conseguir su amor. «Vive», le dice entonces la anciana, «tendrás a tu...» y no atreviéndose a decir padre, calla y confirma su promesa jurando por los dioses. Las piadosas matronas estaban celebrando la fiesta anual de Ceres, durante la cual, envolviendo sus cuerpos en níveos atuendos, llevaban como ofrenda coronas de espigas, primicias de sus cosechas, y durante 9 noches consideraban prohibido el contacto amoroso con los hombres. Entre aquella multitud se encontraba también Cencreída, la esposa del rey, que asistía a los sagrados misterios. Así pues, mientras en el lecho falta la legítima consorte, la nodriza, funestamente diligente, encuentra a Címiras aturdido por el vino y le habla bajo un nombre falso de ese amor verdadero, alabando su belleza. Preguntada sobre la edad de la doncella, dijo: «Es igual a la de Mirra». Con la orden de conducirla a su presencia, regresó a la casa y le dijo: «Alégrate, pupila mía, hemos ganado». La infeliz no podía alegrarse con todo el corazón, pues un mal presentimiento afligía su pecho, pero a pesar de todo se alegró, tanta era la confusión que reinaba en su mente. Era la hora en que todo está en silencio, y Bootes, inclinando el timón, había hecho virar su carro entre las estrellas de la Osa Mayor. Ella se encamina hacia el crimen. La luna dorada desaparece del cielo, nubes negras cubren las estrellas que quedan ocultas y la noche carece de su luz. Por primera vez escondes tu rostro, oh Icario, y también tú, Erígone, divinizada por tu piadoso amor hacia tu padre. 3 veces su pie tropezó, avisándola de que regresara. 3 veces el funesto búho le dio un mal agüero con su canto de muerte. Ella, sin embargo, sigue adelante, y las tinieblas y la oscuridad de la noche disminuyen su pudor. Con la izquierda lleva de la mano a la nodriza, con la otra, tanteando, explora el oscuro camino. Y ya toca el umbral de la habitación, ya abre la puerta, ya es conducida dentro. Entonces las rodillas empiezan a temblarle, como si se fueran a doblar. Huyen el color y la sangre, y el valor la abandona mientras avanza. Cuanto más se acerca a su oprobio, más se estremece, se arrepiente de haber osado y le gustaría poder irse sin ser reconocida. Pero mientras vacila, la anciana mano la arrastra y al entregarla, acercándola al alto lecho, dijo:
Tómala, Cíniras, es tuya, y unió sus cuerpos malditos. El padre recibe en su lecho impuro a la carne de su carne, alivia su virginal temor y la conforta en su miedo. Tal vez también la llamó hija, debido a su edad, y ella también le llamó padre, para que nada le faltara al delito, ni siquiera los nombres. Encinta abandona el tálamo de su progenitor, llevando en el vientre nefasto la impía semilla, cargando con su culpa fecundada. El hecho se repitió la noche siguiente, y no fue esa la última, hasta que por fin Cíniras, ansioso de conocer a su amante tras tantos concúbitos, acercando una lámpara, vio a su hija y vio el crimen, y mudo de dolor desenvainó la espada que pendía de la pared. Mirra huyó, y con el favor de las tinieblas y de la negra noche escapó a la muerte. Tras vagar por los vastos campos, abandonó Arabia rica en palmeras y las tierras de Pancaya, y durante 9 meses erró sin rumbo, hasta que por fin, exhausta, se detuvo en la región de Saba. Apenas podía soportar ya el peso de su vientre. Entonces, sin saber qué pedir, indecisa entre el miedo a la muerte y la aversión a la vida, pronunció estas palabras: «Oh dioses, si es que hay alguno que se compadece de los arrepentidos, me he merecido un castigo, y no lo rechazo. Pero para no contaminar a los vivos con mi vida ni a los difuntos con mi muerte, expulsadme de ambos reinos, y transformándome, negadme a la vez la muerte y la vida. ¿Hay algún dios que se compadece de los arrepentidos? En cualquier caso, los dioses escucharon sus últimos deseos». Mientras habla, en efecto, la tierra sube alrededor de sus piernas, de las uñas rotas brotan torcidas raíces, soporte de un largo tronco, y los huesos se hacen de madera, aunque la médula permanece en su interior. La sangre se convierte en savia, los brazos en ramas grandes, los dedos en ramas pequeñas, y la piel se endurece en corteza. Y el árbol, creciendo, ya había comprimido el vientre cargado, había recubierto el pecho y estaba a punto de cubrir el cuello. Ella no soportó la espera, se dejó caer hacia la madera que subía y hundió su rostro bajo la corteza. Aunque con su viejo cuerpo ha perdido también la sensibilidad, sin embargo llora y del árbol manan tibias gotas. También las lágrimas son apreciadas y la mirra que destila de la madera conserva el nombre de su dueña y de ellas se hablará en todos los tiempos. Pero la criatura concebida del pecado había crecido bajo la madera y buscaba un camino para salir a la luz y abandonar a su madre. El vientre grávido se hincha en mitad del árbol, el peso tensa el cuerpo de la madre, pero a su dolor le faltan las palabras y Lucina no puede ser invocada por la parturienta. El árbol, sin embargo, parece esforzarse, se comba y profiere constantes gemidos, y está bañado en ríos de lágrimas. La piadosa Lucina se paró junto a las doloridas ramas, acercó su mano y pronunció las palabras que ayudan al parto. El árbol forma unas grietas y expulsa a través de la quebrada corteza su carga viviente. El niño llora. Las náyades lo depositaron sobre tiernas hierbas y lo ungieron con las lágrimas de su madre. La misma envidia habría tenido que alabarlo. En efecto, su cuerpo era como el de los amorcillos desnudos que se pintan en los cuadros, siempre que para que no se diferenciaran en el atuendo, les quitaras a ellos la ligera aljaba o se las pusieras a él. El tiempo huye y pasa volando, y nada hay más veloz que los años. Aquel que ha nacido de su hermana y de su abuelo, que hace un momento estaba encerrado en el tronco, que hace un momento fue dado a luz, y poco ha era un niño bellísimo, ya es un joven, ya es un hombre, ya se supera a sí mismo en belleza, ya gusta a la misma Venus, y con ello venga la pasión de su madre. En efecto, una vez que Cupido, el niño de la aljaba, estaba dando besos a su madre, la arañó en el pecho sin darse cuenta con una flecha que sobresalía. Al sentir el dolor, la diosa apartó a su hijo con la mano, pero la herida era más profunda de lo que parecía, aunque al principio ella misma no lo hubiese advertido. Cautivada por la belleza del joven, ya no se interesa por las playas de Cítera, no visita Pafos, ceñida de profundo mar, ni Gnido,
rica en pesca, ni a Matunte, productora de metales. También prescinde del cielo, antes que el cielo, prefiere a Adonis. No se separa de él, es su compañera, acostumbrada a entregarse siempre a las sombras y a aumentar y cultivar su belleza. Ahora vaga por cerros y por selvas entre rocas y matorrales, con la túnica recogida sobre la rodilla a la manera de Diana, y azuza a los perros para dar caza a animales de fácil presa, como las liebres que andan inclinadas hacia adelante, los ciervos de alta cornamenta o los gamos. Se mantiene lejos de los fuertes jabalíes y evita a los rapaces lobos, a los osos armados de zarpas y a los leones que se sacian devastando el ganado. También a ti, Adonis, te previene para que les tengas miedo, por si acaso puede conseguir algo con sus consejos, y dice: sé valiente con los que huyen. La audacia no está a salvo frente a los audaces. No seas temerario, joven Adonis, puesto que es un peligro también para mí, y no provoques a las fieras a las que la naturaleza ha dotado de armas, que no tenga yo que pagar cara tu gloria. Ni tu edad, ni tu aspecto, ni las demás cosas que han conmovido a Venus podrán conmover a los leones, y a los jabalíes hirsutos de cerdas no cautivarán los ojos y los ánimos de las fieras. Los violentos jabalíes tienen la rapidez del relámpago en sus encorvados colmillos, y los leones son impetuosos y salvajes en su ira, y son una raza a la que odio. Al preguntarle a Adonis la razón, te lo contaré, dijo, y te sorprenderás del prodigio que provocó este antiguo pecado. Pero este esfuerzo al que no estoy acostumbrada me ha fatigado, y he aquí que este chopo nos invita con su oportuna sombra, y el césped nos ofrece un lecho. Me apetece descansar aquí contigo. Y se tendió en el suelo, recostándose sobre la hierba y sobre él, y con la cabeza apoyada sobre el pecho del joven, que yacía reclinado, dijo así, intercalando a veces besos entre sus palabras: tal vez hayas oído hablar de una que era capaz de vencer en la carrera a los hombres más veloces. Ese rumor no era ninguna fábula, realmente lo superaba, y no habrías podido decir si se distinguía más por la valía de sus pies o por los méritos de su belleza. El oráculo, al consultarle aquella sobre el matrimonio, le respondió: tú no necesitas un marido, Atalanta, evita la experiencia conyugal, y sin embargo no podrás evitarla, y aunque viva te verás privada de ti misma. Atemorizada por el responso del dios, habita, sin casarse, en oscuros bosques y ahuyenta a la apremiante multitud de pretendientes imponiéndoles esta terrible condición. Nadie me conseguirá, dice, si antes no me vence en la carrera. Competid conmigo con vuestros pies. El que sea veloz recibirá como premio esposa y matrimonio. Los lentos pagarán con la muerte. Estas serán las reglas de la competición. Ella era cruel, sin duda, pero aún así, tanto es el poder de la belleza, una temeraria muchedumbre de pretendientes acudió aceptando las condiciones. Como espectador de la desigual carrera estaba sentado Hipómenes, que había dicho: ¿es que hay alguien que esté dispuesto a buscar esposa a través de tantos peligros? Y había criticado el exagerado amor de aquellos jóvenes. Pero cuando ella se quitó los velos y él pudo ver su rostro y su cuerpo, que era como el mío o como el tuyo si fueras una mujer, se quedó pasmado y alzando las manos exclamó: perdonadme, vosotros a los que he condenado hace un momento. Todavía no sabía cuál era el premio por el que vais a luchar. Y mientras la alaba, nace en él el deseo, y desea que ningún joven corra más deprisa que ella, y lleno de envidia se acongoja. Pero ¿por qué voy a quedarme sin probar suerte en esta carrera?, dice. Los mismos dioses favorecen a los osados. Mientras Hipómenes delibera estas cosas consigo mismo, la Virgen vuela como si tuviese alas en los pies, y aunque el joven Aonio la ve pasar más veloz que una flecha escitia, admira aún más su belleza y la misma carrera la hace bella a sus ojos. La brisa tiende hacia atrás los cordones de las sandalias, el cabello ondea sobre su espalda de marfil, como ondean también las vendas del coloreado reborde que van atadas bajo sus rodillas, y el delicado candor de su cuerpo va tomando un color rosado, como cuando un velo purpúreo, tendido sobre una cándida sala, le confiere falsas sombras de color.
Mientras el forastero se fijaba en estas cosas, Atalanta había llegado a la última meta y fue ceñida, vencedora, con la corona triunfal. Gimen los vencidos y pagan su pena según lo pactado, pero el joven, sin dejarse amedrentar por la suerte de aquellos, se alza entre la multitud y con los ojos fijos en la Virgen dice: ¿por qué buscas fáciles triunfos venciendo a unos incapaces? Mídete conmigo. Si la suerte me da la victoria, no te pesará haber sido vencida por un hombre de mi grandeza. En efecto, mi padre es Oncesto de Mégara, de quien es abuelo Neptuno. Así pues, soy biznieto del rey de las aguas, y mi valor no es inferior a mi linaje. Y si soy vencido, haber vencido a Hipómenes te dará fama grande y duradera. Mientras habla, la hija de Esqueneo le observa con ojos tiernos. No sabe si prefiere vencer o ser vencida y piensa: ¿qué dios, enemigo de los hermosos, quiere perder a éste, obligándole a aspirar a este matrimonio y poniendo en peligro su valiosa vida? A mi juicio, yo no valgo tanto, y no es su belleza lo que me cautiva, aunque bien podría haberme cautivado también su belleza, sino el hecho de que todavía es un muchacho. No es él lo que me conmueve, sino su edad. ¿Y qué decir del valor que tiene y de su mente que no teme a la muerte? ¿Qué de que sea el cuarto en línea de descendencia de la estirpe del rey del mar? ¿Qué decir de que me ama y en tanto estima casarse conmigo que está dispuesto a morir, si yo, cruel, me niego a él? Vete mientras puedas, extranjero, y aléjate de esta unión manchada de sangre. El mío es un matrimonio cruel. Ninguna mujer se negará a ser tu esposa y podrás ser deseado por una muchacha sensata. Pero ¿por qué me preocupo por ti cuando ya he destruido a tantos? Él verá lo que hace. Que muera, puesto que la muerte de tantos pretendientes no le sirve de escarmiento y está cansado de vivir. Pero entonces va a morir porque quería vivir conmigo y va a sufrir una muerte inmerecida como premio de su amor. Desde luego, no será la mía una victoria envidiable, pero no es culpa mía. Ojalá quisieras desistir, o puesto que estás loco, ojalá fueras más veloz que yo. Qué mirada tan virginal en ese rostro de muchacho. Ah, desdichado Hipómenes, ojalá nunca me hubieras visto. Eras digno de seguir viviendo. Si yo fuera más afortunada y no me prohibiera el matrimonio un triste destino, tú serías el único con quien querría compartir mi lecho. Así cavilaba e inexperta, al ser tocada por el deseo por primera vez no sabe lo que es, y ama, pero no sabe qué es amor. El pueblo y su padre ya reclamaban la habitual carrera, cuando Hipómenes, prole de Neptuno, me invocó con voz ansiosa. Que la diosa de Citera me asista en mi empresa y favorezca la pasión que me ha infundido. Una brisa amable transportó hasta mí sus dulces ruegos, me conmoví, lo confieso, y el asunto no permitía demora. Hay un campo en la parte más bella de la tierra de Chipre que los habitantes del lugar llaman Campo de Támaso. Antiguamente había sido consagrado a mí por los ancianos, que ordenaron que fuera adjudicado a mi templo como regalo. En medio del campo brilla un árbol de dorada copa y doradas ramas crepitantes de oro. Casualmente volvía yo de allí llevando en la mano 3 manzanas de oro que había recogido, y sin que nadie pudiera verme más que él, me acerqué a Hipómenes y le indiqué de qué forma debía utilizarlas. Las trompetas dan la señal y ambos, agachados en la línea de salida, parten con un salto y tocan con raudo pie la superficie de la arena. Dirías que podrían rozar el mar sin mojarse los pies, o correr sobre blancas mieses sin doblar las espigas. Los aplausos y el griterío alientan al joven, así como las palabras de quienes le gritan. Ahora es cuando tienes que esforzarte, Hipómenes, corre. Ahora tienes que emplear todas tus fuerzas. No te retrases, vas a ganar. No se sabe si estas palabras alegran más al héroe de Mégara o a la hija de Esqueneo. ¿Cuántas veces frenó cuando ya podía adelantarle? Y tras contemplar largo rato su rostro, le dejó atrás contra su voluntad. De la boca fatigada salía un jadeo reseco y la meta estaba aún lejos. Entonces, por fin, el descendiente de Neptuno tiró uno de los 3 frutos del árbol. La Virgen se sorprendió y, codiciando la brillante manzana, desvió su carrera y cogió el pomo de oro que rodaba. Hipómenes la adelanta,
Las tribunas resuenan con los aplausos. Con rápida carrera, ella recupera el retraso y el tiempo perdido y vuelve a dejar al joven a su espalda. Otra vez se retrasa cuando le lanza la segunda manzana, pero de nuevo alcanza al hombre y lo sobrepasa. Quedaba la última parte de la carrera. «Asísteme ahora, diosa, tú que me has hecho el regalo», dice, y con fuerza lanzó el brillante oro en diagonal hacia el borde de la pista para que ella tardara más en regresar. La muchacha pareció dudar si ir a buscarlo o no. La obligué a coger la manzana y cuando la hubo cogido aumenté su peso, retrasándola a la vez con el peso y con la demora. Para que mi relato no se haga más largo que la misma carrera, la Virgen fue adelantada y el vencedor se llevó su premio. No me merecía Adonis que me diera las gracias y llevara incienso a mi altar. No se acordó ni de agradecérmelo ni de ofrecerme incienso. Una ira repentina se apoderó de mí, y dolida por ese desprecio, me aseguré de dar ejemplo para no ser despreciada en el futuro, instigándome a mí misma contra los dos. Estaban paseando al lado de un templo que, dedicado tiempo atrás a la madre de los dioses por el ilustre Equión en cumplimiento de un voto, se encuentra en las profundidades de un frondoso bosque. Entonces les induje a descansar del largo camino. Allí, incitado por mi poder, un intempestivo deseo de yacer con Atalanta se apoderó de Hipómenes. Cerca del templo había un rincón apartado semejante a una cueva, hecho de pómez natural y consagrado a la antigua religión, donde el sacerdote había reunido muchas estatuas de madera de antiguos dioses. Allí penetra y profana el santuario con el acto prohibido. Las estatuas sagradas volvieron los ojos, y la madre coronada de torres dudó si debía sumergir a los culpables en las aguas estigias, pero le pareció un castigo demasiado leve. Así pues, he aquí que una melena rojiza recubre sus cuellos, que eran lisos hace un momento. Los dedos se curvan en zarpas, de los hombros nacen patas, todo el peso se desplaza hacia el pecho y con la cola barren la arena. En su rostro se refleja la ira, en lugar de palabras emiten gruñidos, en lugar de casas habitan las selvas, y temibles para los demás leones, tascan con mansedumbre el freno del carro de Cibeles. Huye de ellos, amado mío, así como de todas las fieras de este tipo que no presentan la espalda para huir, sino el pecho para luchar. Que tu valor no nos perjudique a los dos. Así que ella le advirtió, y tras uncir a sus cisnes emprendió el camino por el cielo. Pero la bravura es contraria a los consejos. Los perros, por casualidad, siguiendo unas huellas que se veían claramente, habían sacado de su escondrijo a un jabalí, y el joven hijo de Cíniras lo atravesó con un golpe sesgado cuando se aprestaba a salir de entre los arbustos. Inmediatamente el fiero jabalí se arrancó con el corvo hocico el venablo teñido en su propia sangre, y se lanzó tras el joven, que temblando buscaba refugio, y hundiéndole por entero los colmillos en la ingle le hizo caer, moribundo, sobre la rubia arena. Venus, transportada por el aire en su ligero carro tirado por alas de cisnes, todavía no había llegado a Chipre. Desde lejos reconoció el gemido del moribundo e hizo virar hacia allí a las blancas aves. Cuando desde las alturas vio el cuerpo exánime que se retorcía en su propia sangre, saltó del carro y a la vez se desgarró la ropa y los cabellos y se golpeó el pecho con manos indignas de tal acto. Y quejándose de los hados dijo: «Pero no todo caerá en vuestro poder. Quedará para siempre un testimonio de mi dolor, Adonis, y la escena de tu muerte se repetirá, escenificando cada año una representación de mi sufrimiento. Y la sangre se transformará en flor. ¿O es que si a ti un día se te permitió, Perséfone, mudar femeninos miembros en perfumada menta, a mí se me va a prohibir que transforme al héroe hijo de Cíniras?» Tras decir estas palabras, esparció néctar perfumado sobre la sangre, que al contacto empezó a hincharse como cuando surge en el barro, bajo la lluvia, una burbuja transparente. Y no había pasado una hora entera cuando de la sangre brotó una flor del mismo color que tienen habitualmente las granadas, que tantos granos esconden bajo su flexible cáscara. Su vida, sin embargo, es breve. En efecto, mal adherida a la tierra y frágil por su excesiva ligereza, es arrancada por los mismos vientos que le prestan su nombre.